Buenas noches, sean bienvenidos a esta sesión de bienvenida del curso Diseño y Detallado de Edificios de Concreto Armado con CIPECAD 2016. Antes que nada, darles las gracias por confiar en nuestra empresa Portal Civil. Somos una empresa encargada de la formación online en ingeniería estructural. Bienvenidos a este curso para los estudiantes que la primera vez que toman un curso con nosotros. Hay algunos que ya han tomado algún otro curso con nuestra empresa. Recordarles que el formato del curso es 100% virtual. Pueden llevar las clases desde cualquier parte del mundo siempre que tengan como requisito una conexión estable a internet. El que les habla, soy el ingeniero Sergio Tavera, encargado de este curso. Soy ingeniero civil graduado de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Realicé una maestría en ingeniería estructural con la misma universidad, con el Centro de Estudios y Posgrados e Investigación en la ciudad de La Paz. También tengo una maestría en estructuras de edificación con la empresa Seguridad de España. Bueno, actualmente, hace unos 5 o 6 años, me voy desempeñando como consultor en proyectos estructurales de diferentes tipos, especialmente en edificios de concreto armado. Mi experiencia en cuanto al manejo del programa, el programa lo manejo como hace 8 años, pero somos usuarios en mi empresa de CIPEC desde el año 2013. Al ser usuarios de CIPEC, también nosotros hemos sido capacitados por la empresa al adquirir las licencias. Como saben, el curso tiene una modalidad virtual, entonces explicaremos un poco de la metodología que tendremos en este curso. Tenemos planificadas 9 sesiones virtuales a través de la plataforma GoToWebinar. Los primeros, para las personas que están utilizando GoToWebinar por primera vez, es una plataforma bastante amigable y sencilla. El día que tengamos clase, de acuerdo al cronograma, les enviaremos una invitación para que se registren con su nombre, apellido, correo, y el día y la hora de la clase pueden ingresar a esta sesión a través de GoToWebinar. Todo el material del curso será alojado en una carpeta de Dropbox, a cual tienen acceso todos ustedes. Tenemos la carpeta del curso CIPECAD. En esta carpeta se encuentran manuales, hojas de cálculo, libros, las normas, también las presentaciones que utilizaremos. Iremos añadiendo diferentes elementos de acuerdo al avance que tengamos, como son las plantillas que utilicemos para desarrollar los proyectos, algunos planos y otro material adicional. Todas las sesiones son grabadas para su comodidad. El estudiante que no pueda participar de una clase en vivo puede revisar la clase en Vimeo. O sea, la clase, 2 días a partir de la clase se subirá a Vimeo, una plataforma similar a YouTube donde ustedes podrán visualizar las clases durante las 24 horas del día, las veces que sean necesarias. Entonces tenemos Vimeo. Mostrarles un poco de Vimeo. Esto es el grupo de un curso que estamos desarrollando en este momento de Revit. O sea que en Vimeo tendrán todos los videos del curso disponibles para que puedan revisarlos posteriormente. El acceso a Vimeo será durante todo el desarrollo del curso y un tiempo adicional cuando éste finalice. Una vez concluida la clase, nosotros enviaremos el procedimiento que ustedes deben seguir para que puedan registrarse en Vimeo. El registro es de manera gratuita. Explicaremos un poco de GoToWebinar, cómo será la participación a través de esta plataforma. Cada que ustedes entran a la clase, el día y hora especificado, al lado derecho tienen un menú habilitado en el cual tienen 3 opciones. La primera opción es habilitar el micrófono para que ustedes puedan realizar sus consultas a través de audio, que es la sugerencia que nosotros brindamos. Pero para realizar la consulta, previamente deben levantar la mano. Entonces, con este icono pueden levantar la mano. Yo sabré que esa persona quiere realizar una pregunta a través de audio. Entonces, le habilitaré el micrófono para que pueda realizar libremente su consulta. También tenemos las preguntas a través del chat. Pueden escribirlas.
Cualquier duda o consulta que tengan, la escriben a través del chat. Adicionalmente tenemos otra opción en la que yo les puedo enviar los documentos, pueden ser PDFs o imágenes, para completar el avance de algún contenido. Entonces nuestra recomendación será siempre que las preguntas sean realizadas a través de audio. Esto es más sencillo para nosotros, nos ahorrará un poco de tiempo en el curso. En la carpeta de Dropbox a la cual tiene acceso, tenemos los diferentes manuales y todo el material que utilizaremos durante este curso. Material adicional iremos subiendo de manera paulatina. El cronograma de este curso, como ustedes saben, el día de hoy, jueves 19 de enero, tenemos nuestra primera sesión. El horario de las sesiones siempre será de 7 a 10 de la noche, hora de Bolivia. Entonces la sesión número 2 será el día jueves 26 de enero. Tenemos 9 sesiones planificadas de acuerdo a este cronograma. El cronograma se les enviará una vez que concluya la clase en formato PDF, adjunto al procedimiento para que ustedes puedan registrarse en Vimeo. Una vez concluidas las sesiones, a partir de la penúltima sesión, tendrán disponible un proyecto final, que es un proyecto práctico en el cual se aplicará todos los contenidos aprendidos en el curso o adquiridos en el curso. Tenemos también una fecha tentativa para la entrega del proyecto final. El proyecto final es obligatorio para los que quieren obtener la certificación del curso. Entonces es un requisito indispensable para obtener la certificación del curso, presentar el proyecto final. Como ustedes verán, no es un proyecto complicado, sino que se aplicarán todos los conceptos aprendidos en el curso. El contenido, ustedes ya pudieron revisar el contenido de manera general en el sílabo de la hoja técnica proporcionada. Hablaremos brevemente de todo el contenido que veremos en el desarrollo de este curso. Bueno, en primer lugar, mencionar que solo veremos edificios de concreto armado, aunque tenemos el tema número 9, en el cual vemos cómo introducir una estructura metálica dentro de una estructura de concreto armado. Entonces, como primer capítulo veremos la interfaz del programa, la normativa y cómo realizamos la introducción de datos. Cómo crear un nuevo proyecto, seleccionar materiales, seleccionar las normativas para el diseño de elementos de concreto, para las acciones de viento o sismo. Como tema número 2, la gestión previa de la información del proyecto. Usualmente el camino más sencillo para realizar nuestro modelo dentro del CIPECAD será a través de la importación de plantillas en formato de WG o de XF que podemos crear en AutoCAD o en otro programa CAD. Como tercer capítulo tenemos una modelación de la estructura en CIPECAD. Veremos el modelo de cálculo que generamos nosotros en el programa, en la introducción de los diferentes elementos estructurales como son las columnas, muros de corte, muros de sótano, las vigas, diferentes tipos de losas macizas, nervadas en una o dos direcciones. Otros elementos particulares serán la introducción de escaleras, cómo podemos introducir también en el programa cargas, ya sean estas puntuales, lineales o superficiales. Otro tema bastante importante que hemos introducido en esta edición es el análisis ante cargas laterales para las acciones de viento y sismo. Entonces veremos cómo introducir las cargas de viento utilizando normativa americana, el AC7 del año 2010, o la normativa argentina, el CIRSOC 102-2005, lo que, para los que no saben o no conocen, la nueva normativa boliviana de vientos se encuentra basada en estas dos normas. Entonces por eso revisaremos ambas. Cabe destacar que hasta la versión 2016, la cual manejaremos en este curso, todavía no teníamos disponible la norma boliviana de viento ni la nueva norma boliviana de hormigón. Esta se incluye en la versión
CPK 2017. También revisaremos el análisis modal espectral utilizando la norma boliviana de diseño sísmico 2006, norma peruana, y también podemos revisar otras normas. En cuanto a las normativas, el programa nos ofrece una gran variedad de normativas, tanto de Latinoamérica como Norteamérica y algunos países de Europa. También revisaremos las derivas, los modos de vibración de nuestra estructura y algunas comprobaciones exigidas por norma. Como tema número 5 veremos el sistema de fundaciones para edificios, como introducir zapatas aisladas, zapatas combinadas. Las zapatas aisladas podrán ser centradas o excéntricas en una o en dos direcciones. También cómo introducir vigas de atado y vigas de equilibrio. También revisaremos cómo realizar el programa de dimensionamiento y comprobación de cimentaciones. Losas de fundación pueden ser de espesor constante o de espesor variable. Y cómo verificar los resultados en fundaciones. Los resultados que nos ofrece el programa serán las presiones en el suelo, si es que tienen estas despegue, también los esfuerzos y el punzonamiento. Como tema 6 veremos el cálculo, la comprobación y la revisión de errores. Una vez que tenemos generado nuestro modelo, tenemos que comprobar la geometría de la estructura antes de analizarla. Una vez que tenemos comprobada o verificada toda la geometría de la estructura, procedemos al cálculo global de la estructura. Una vez que el cálculo ha sido efectuado, revisamos los resultados de esfuerzos en columnas, vigas y muro. Esto con el afán de revisar que nuestro modelo se encuentre ejecutado de manera correcta. El programa nos ofrece muchas herramientas para visualizar los diagramas, los envolventes, los isovalores, y podemos revisar las flechas, las deformadas de la estructura, esfuerzos, momentos cortantes. Una vez que revisamos los resultados de esfuerzos, tanto de envolventes o isovalores, procedemos a la revisión y comprobación de errores en los elementos estructurales. Iniciamos en las columnas, en vigas y muros. Y esta novedad introducida en CPK desde la versión 2015, en la cual podemos revisar y comprobar el posicionamiento en losas de fundación y en losas de entrepiso. El programa desde el año 2013 posee un editor avanzado de columnas, editor avanzado de vigas y editor avanzado de fundaciones. Veremos qué consiste esos editores avanzados y las comprobaciones que el programa nos ofrece nuevamente desde la versión 2013. Las comprobaciones también son bastante detalladas. El programa nos presentará las ecuaciones utilizadas para la comprobación de todos los elementos, por ejemplo, el diseño flexión, diseño corte, diseño nudos en el caso de sismo. El tema número 7 es un punto muy importante que muchas veces no se toca en otros cursos, será la edición de armados. Tenemos las herramientas de edición del programa, con la cual podemos editar los armados obtenidos de cálculo. Podemos editar en una columna el refuerzo longitudinal, el refuerzo transversal. Podemos modificar el diámetro, la separación de los estribos, proponer un nuevo armado longitudinal. De la misma forma también en vigas y en otros elementos. Para evitar realizar la edición de todos los elementos que tenemos en un proyecto, porque si manejamos un proyecto de un edificio, digamos, de 30 pisos, sería bastante complejo realizar la edición de todos los elementos. Entonces, para evitar esta edición, aprenderemos cómo configurar las tablas de armado. Esto a través del botón por posición, que es una opción que nos permite modificar las tablas de armado
y también las disposiciones de armado que el programa realiza de forma automática. A través de este botón se puede modificar a manera de ejemplo en una columna en las cuantías máximas o mínimas que el programa debe disponer al momento de realizar el armado, qué diámetros el programa puede utilizar para el armado de una columna, si sean diámetros métricos o diámetros expresados en pulgadas. En una edificación pequeña le puede indicar al programa que solo maneje diámetros en milímetros de 12 o 16 milímetros, y así tendré una edificación muy más grande. Puedo indicar al programa que utilice diámetros entre diámetro de 12 hasta un diámetro de 32. Entonces, a través del botón por posición aprenderemos a realizar todas las configuraciones necesarias para los armados. Y con estas herramientas de edición, nuevamente se puede realizar la edición de los armados en columnas, vigas, en losas y en muros. Por último, el resultado final de todo el proceso de cálculo siempre se expresa a través de la documentación del proyecto. Y lo que nos ofrece el programa serán los listados de obra. Los listados de obra son listas de algunos parámetros de cálculo tomados en cuenta por el programa. Y la justificación de la acción sísmica también viene acá. Algunos resultados, cantidades de materiales, de volúmenes, de encofrados. Pues todo esto, esta documentación se encuentra en los listados de obra. Con los listados de obra también podemos construir la memoria de cálculo de nuestro proyecto. Los planos estructurales serán el resultado final de todo el cálculo realizado. El programa ofrece planos bastante detallados en los cuales podemos añadir detalles constructivos. Se puede configurar la presentación de planos, los grosores de línea, los tamaños de texto y otros parámetros. Y el capítulo número 9, que lo hemos dejado al final, ya que no corresponde mucho al cálculo de edificaciones de concreto armado, veremos cómo introducir una estructura 3D integrada, que el programa la llama así. Cuando un edificio de concreto nosotros añadimos una estructura de acero, el programa para la definición de estructuras de acero, como son cubiertas, galpones, etcétera, utiliza otro programa llamado CIPE 3D. Entonces, cuando iniciemos la creación de una estructura 3D integrada, digamos una cubierta para mi edificio, el programa nos manda a CIPE 3D. En CIPE 3D definimos la geometría, las propiedades de los perfiles, las cargas, y esta será exportada de manera automática a CPK, donde tenemos nuestra estructura de concreto. Entonces, para comprender todos los conceptos de manejo del programa, veremos o desarrollaremos dos proyectos. Proyecto número 1 será un edificio comercial. Un ejemplo bastante sencillo donde aprenderemos a introducir los diferentes elementos del programa, configurar datos generales, las plantas, cargas, introducir acciones de viento y sismo. Y como proyecto número 2 tenemos un proyecto un poco más complejo donde tenemos todos los tipos de elementos estructurales aplicados. También se verán otros ejemplos más sencillos para aplicar algunos conceptos. Entonces no es necesario desarrollar un edificio de 50 pisos para aprender un concepto, sino podemos aplicar o desarrollar ejemplos más sencillos. Los ejemplos serán similares a los que ustedes pueden ver en pantalla. Hemos tratado que estos dos ejemplos abarquen todo el contenido que hemos expuesto anteriormente. El objetivo final de este curso entonces será obtener la documentación de los proyectos. Y esa documentación se expresa en primer lugar en nuestros planos estructurales. Como comentábamos, CPK tiene la gran ventaja de que
realiza los planos de manera automática, obviamente con las configuraciones previas que nosotros realicemos. Las configuraciones que nosotros podemos manejar en plano serán, si queremos incluir un despiece en las vigas, podemos decir que incluye un despiece, cambiar los colores de las barras, modificar el tipo de texto, el tamaño de texto, cambiar el tipo de hoja. Entonces, para esto debemos tener ciertos criterios de detallamiento de estructuras. ¿Qué tipo de planos son indispensables presentar para un proyecto? La verdad es que el programa nos ofrece una gran cantidad de planos que podemos obtener de una obra, pero para que este proyecto sea construido no es necesario presentar todos los planos, sino solamente los indispensables. Para este fin dedicaremos una sesión para revisar qué planos y cómo podemos obtener planos en el programa. Y también se encuentran los listados de obra, se encuentran los datos generales, las normas consideradas, tenemos otros puntos, justificación de la acción sísmica, el programa realiza una memoria detallada de la justificación de la acción sísmica, nos calcula los periodos, los modos de vibración, las derivas, los centros de masa, el centro de rigidez, si es que tenemos que realizar alguna corrección al cortante basal, esto en la norma peruana u otra norma. También listados de esfuerzos en vigas, en columnas, y cantidades de materiales, volúmenes, superficies de losa, cantidades de complementos. Todos esos detalles los obtenemos a través de los listados de obra. Y en los listados, la ventaja que el programa ofrece es que todos esos listados podemos nosotros exportar a un formato de Word o un formato de PDF. Y en base a eso construir nuestra memoria de cálculo. Recordarles también que la certificación de este curso se encuentra avalada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Chuquisaca, y nuestra empresa Portal Civil. El certificado para los participantes de Bolivia se envía de forma gratuita, en formato físico. Para los participantes de otras partes fuera del territorio nacional, el certificado será enviado en formato digital. Recuerden que un requisito indispensable para obtener el certificado es presentar el proyecto de fin de curso. Iniciamos haciendo una breve presentación de lo que es CIPECAD. Actualmente ustedes saben que existe una gran variedad de software dedicado al cálculo de estructuras en el mercado. Tenemos muchos programas, tenemos diversas empresas que se encargan de desarrollar software para cálculo de estructuras, como son CSI, que tiene los programas AU2000, ETABS, SAFE. También tenemos Autodesk, que recientemente incursionó en el cálculo de estructuras con el programa Robot. Tenemos otras empresas como son Midas, que tienen el programa Midagene o Midas Civil. Diversos tipos de empresas que tienen diferente variedad de programas para cálculo estructural. La ventaja de CIPECAD es que es un programa especializado en el cálculo de estructuras de edificación, puede ser de concreto o acero. Entonces, al ser un programa especializado, presenta o tiene aspectos que otros programas no poseen, como son crear, calcular, armar y dibujar la estructura de manera sencilla. Podemos definir también diferentes elementos estructurales. Tenemos columnas, muros de corte, muros de sótanos, a lo cual podemos añadir empujes de presiones de agua, presiones de suelo. Tenemos diferentes tipologías de losas macizas, nervadas en una o dos direcciones. Las vigas que podemos introducir, tenemos una gran variedad de vigas, como veremos. Pueden ser vigas peraltadas, vigas planas, vigas metálicas, vigas tipo joist, vigas pretensadas.
Las columnas pueden ser de concreto armado, metálicas, o desde la versión 2016 tenemos la opción de introducir y calcular columnas mixtas. Lo primero que tenemos cuando nosotros abrimos el programa será la ventana general de CIPE Ingenieros. Entonces, en esta ventana general tenemos lo siguiente. No solamente tenemos la opción de estructuras, la cual nosotros veremos en este curso, también tenemos otras opciones o ramas como son MEP, que se refiere a instalaciones sanitarias, eléctricas o de gas. También instalaciones de climatización, energía, gestión del proyecto para obtener cómputos, precios y documentación que nos permite obtener documentación extra del proyecto. Y esta novedad que se incluye la opción que en OpenBIM, que nos permite tener una interacción con programas BIM. Bueno, el punto que nos interesa en este curso es el tema de las estructuras. Y en estructuras tenemos diversos módulos. Tenemos el principal, que será CIPECAD, cual veremos en este curso, que se utiliza para el cálculo de estructuras de edificación. También tenemos otros como iremos nombrando. A continuación tenemos el generador de pórticos, CIPE 3D, CIPE Connect para el diseño de conexiones. Es un módulo nuevo que se incluye desde la versión 2013 o 2014. StruBIM, análisis 3D que está en desarrollo. Muros pantalla, muros en ménsulas de hormigón armado, escaleras. Bueno, este módulo de escaleras es bastante limitado, solamente ofrece cálculo de escaleras apoyadas. También tenemos losas macizas apoyadas sobre el terreno, ménsulas cortas, muros de sótano, vigas de gran altura, elementos de fundación, vigas continuas y marcos, también llamado alcantarillas, que suelen utilizarse en las carreteras. Entonces tenemos una gran variedad de módulos adicional a CIPECAD. A continuación mencionaremos cuáles son los más importantes y en qué consiste. Bueno, nuevamente CIPECAD será es el principal, será el software para diseño, cálculo, verificación y generación de documentación técnica en estructuras de hormigón y acero. Pues con CIPECAD podemos diseñar edificios de concreto o acero. También tenemos CIPE 3D, que cambió de nombre. Antiguamente se conocía como Metal 3D. Esto desde la versión 2013. Entonces con CIPE 3D es un software que nos permitirá diseñar, calcular, verificar y también generar documentación técnica en estructuras de barras y nodos de cualquier material. A partir del cambio de CIPE 3D de nombre, antiguamente de Metal 3D, el programa tuvo una mejora bastante importante. Desde esta versión nos permite generar también elementos de lámina, de acero o concreto armado para modelar una gran variedad de estructuras. Podemos modelar silos, como pueden ver, silos metálicos, elementos sometidos a presión, tanques. También esas láminas de concreto nos permiten modelar otros elementos bastante especiales, como pueden ser domos, etc. Y en cuanto a los módulos externos, brevemente explicar los más importantes, tenemos el generador de marcos, que es un software para diseñar, calcular y verificar marcos rígidos de hormigón armado para cruces viales y canales de drenaje. Este es un módulo adicional que hay que adquirir aparte del programa CIPECAD. Otro módulo será el de elementos de contención, que nos permite diseñar, calcular también y generar documentación técnica de muros de contención de tierra tipo pantalla o ménsula de hormigón armado.
Es un módulo bastante interesante. Tiene la comprobación, verificación de las presiones. Podemos tener diferentes tipos de carga, estratos de suelo, comprobación de la estabilidad global del muro y del suelo, círculos de falla, etc. Ha mejorado bastante este módulo en el transcurso de los años. Otros elementos estructurales que son bastante sencillos son los de funcionamiento. Antiguamente, en anteriores versiones a la 2014 existía. Desde la 2015 tenemos el módulo de funcionamiento dentro del CPK. Ménsulas cortas para el diseño de ménsulas cortas, vigas de gran altura para vigas de gran peralte, y otro módulo, losas macizas apoyadas sobre el terreno. Escaleras, elementos de fundación, el cual nosotros podemos diseñar elementos de fundación. Solamente podemos introducir zapatas, encepados, vigas de cimentación. No podemos introducir las estructuras como son columnas, vigas o losas, ¿no? Bastante limitado. Vigas continuas que nos permiten analizar vigas continuas de concreto armado. Esos son algunos módulos a grandes rasgos. Casi todos estos módulos rara vez se utilizan. Dentro de CPK también tenemos un módulo de escaleras que es más completo que el módulo que tenemos en la parte de afuera de CPK. Dentro de CPK tenemos un módulo que nos permite calcular una gran variedad de tipologías de escaleras, y desde la versión 2017 ya podemos calcular escaleras curvas. Entonces, ¿cuál será el proceso general de cálculo y diseño que sigamos en CPK? Para los que se están iniciando con el programa, el proceso general de cálculo que seguiremos será el siguiente. Primero, introducimos los datos generales del programa. Esto se refiere a introducir las normativas de diseño, a los elementos que tiene nuestra estructura, sean de concreto, acero, las acciones de viento, acciones de sismo, datos de materiales para el concreto, acero, la calidad de concreto en los elementos. Podemos manejar diferentes calidades de concreto para zapatas, para columnas, para vigas o para losas. Una vez que tenemos definido todos esos aspectos, pasamos a definir las plantas o grupos. Para los que no están familiarizados con la terminología que maneja el programa, plantas o grupos se refiere a los niveles de nuestra edificación. Acá definimos cuántos niveles tenemos, la cantidad de niveles, la altura entre niveles que tenemos, la altura entre piso, y qué carga más tendrá cada nivel, las cargas. Por defecto, al definir los grupos, podemos asignar la sobrecarga de uso o carga viva en cada nivel de forma automática. Digamos, es un edificio de departamentos, será 200 kilogramos por metro cuadrado. Entonces el programa de forma automática a todo ese nivel asignar esa carga. No es necesario que nosotros asignemos una carga superficial a toda esa losa. Entonces, al definir los grupos, asignamos cargas de forma automática. Pueden ser cargas muertas, cargas vivas. Como tercer paso tenemos la importación de archivo en CAD. Este paso se refiere a generar la geometría de nuestra estructura utilizando una plantilla. Lo más sencillo entonces será generar nuestra disposición inicial de la estructura en AutoCAD o en otro programa CAD, y podemos exportar esto en formato DWG o DXF. Entonces generamos la plantilla, exportamos la plantilla a CPK. Obviamente nosotros cuando desarrollemos un proyecto, el que define la ubicación de los elementos estructurales será el arquitecto. Entonces con la definición que nosotros tenemos de la
ubicación de columnas, muros, etcétera. Tenemos el plano arquitectónico, también tenemos la ubicación de los muros que representarán la carga de la tabiquería. Con todas esas definiciones podemos realizar un proceso que se llama limpiar el plano, eliminar los elementos innecesarios del plano, como son el mobiliario, los revestimientos, todos los muebles, etcétera, que no necesitemos para definir nuestra estructura. Procedemos a limpiar todos los elementos. Y una vez que tenemos configurada nuestra plantilla de forma adecuada, importamos esto a CPK. Una vez que tenemos importada nuestra plantilla, apoyándonos en la plantilla, tenemos el cuarto paso. Procedemos siempre primero a introducir la estructura vertical. La estructura vertical de nuestra edificación serán las columnas, los muros de corte o muros de sótano, muros de corte y los arranques. El programa denomina arranque a un elemento en el cual nosotros podemos introducir una carga similar a la de una columna. ¿Para qué podemos utilizar un arranque? Entonces, una vez que tenemos introducida la estructura vertical, las columnas, muros de corte, procedemos a la introducción de la estructura horizontal. Primero procedemos a introducir las vigas y luego continuamos con las losas, ya que para definir las losas el programa nos exige que necesariamente para definir una losa o un paño de losa debemos tener ese paño confinado los bordes a través de vigas o muros. Una vez que tenemos completada nuestra estructura horizontal, las vigas y losas, introducimos las cargas adicionales que tenemos. En este caso acá pueden ser puntuales, lineales o superficiales. Esas cargas serán adicionales a las cargas que tiene cada nivel, que los definimos en la opción de plantas o grupos. Muy importante tomar en cuenta este aspecto. Una vez que tenemos completada la geometría y las cargas de nuestro modelo, de nuestra estructura, si es que esta tiene alguna estructura integrada, puede ser una cubierta de metálica o una cubierta de madera, la introducimos utilizando la opción estructura 3D integrada. Bueno, en algunos casos no tenemos esta opción, entonces directamente pasamos a definir las fundaciones. Ya indicamos qué tipo de sistema de fundación tendrá nuestra estructura. Puede ser fundaciones aisladas, si estas tienen vigas o no tienen vigas, o excéntricas, cabezales combinadas, vigas de cimentación, losas de fundación, modelar la interacción de la estructura con el suelo también a través de losas de fundación y también incluir el módulo de balasto. Una vez que tenemos completada toda la geometría y cargas en nuestro modelo, pasamos a calcular. Una vez que tenemos el cálculo completado, siempre debemos consultar resultados en pantalla. Aquí revisaremos la deformada, las deflexiones, también podemos consultar envolventes en vigas, en columnas, esfuerzos, que nos darán una idea también del comportamiento de nuestra estructura. Luego verificaremos las comprobaciones de errores y ediciones de armado. Acá en la opción de edición, el programa nos ofrece qué comprobaciones no se cumplen en mi columna o mi viga en otro elemento estructural. Si tengo que mi columna no se cumple por esfuerzos normales ante cargas no sísmicas,
Entonces la lógica me indicará que debo aumentar la sección de esa columna. Tengo alguna viga que tengo alguna falla bastante importante por corte, entonces también es necesario incrementar su dimensión. Hago esas correcciones en este punto y nuevamente vuelvo a calcular. Esto será un proceso un poco iterativo hasta obtener las dimensiones finales. Una vez que tenga las dimensiones finales de mis elementos, procedo a su edición de armados. Aunque el programa me ofrece un armado tentativo en base a las configuraciones que yo realice, puedo editar nuevamente este armado. Y una vez que tenga todos los armados editados y verificados, procedo a obtener la documentación del proyecto a través de los planos estructurales y los listados de obra. Y continuamos. Antes de continuar, veremos un ejemplo. Será nuestro primer proyecto. Para los que no tienen instalado el programa aún, si ustedes se descargan desde internet, la última versión, CPK ofrece todos sus programas en versión gratuita para que puedan ser utilizados durante 10 días. O si ustedes ya tienen el programa, cuando ingresan a la carpeta, en mi caso tengo CIPE del año 2016, la versión N. Estoy manejando, la última es la versión del año 2016 O, pero actualmente tenemos la 2017. De acuerdo a las correcciones que se hacen a las diferentes versiones, tenemos la versión 2017 A, B, C, D y así sucesivamente. Entonces, una vez que tienen el programa, tienen todos esos archivos para su instalación. Entonces, aquí solamente podemos seleccionarle el idioma de la instalación. Puede ser en catalán, en portugués, para Brasil, en castellano, en gallego, Argentina, para México, en francés, en inglés o en italiano. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Solamente varía la terminología y el idioma. En la versión argentina, para México y castellano se encuentra obviamente esto en español, pero de acuerdo a la terminología utilizada en esas regiones. Como comentábamos, si instalamos en castellano, acá nos indicará que tenemos las columnas, las denomina pilares. En México tenemos algunas variaciones, las vigas serán traves. Entonces son variaciones que existen en el programa. Les recomiendo que instalen la versión argentina, ya que tiene la terminología habitual que manejamos en Sudamérica. Entonces, pues, ingresamos a la carpeta que es instalación para Argentina, damos doble clic de acuerdo a las recomendaciones de instalación. Si ustedes poseen una llave, la versión pueden elegir profesional, estudiantil o after hours, que permite utilizar el programa en un horario nocturno de forma gratuita. Entonces, una vez que tenemos instalado nuestro programa, tenemos el panel general de CIPE Ingenieros que les he mostrado a continuación. Seleccionamos el área de estructuras y hacemos clic sobre CIPK. Entonces, una vez que hacemos clic, tenemos la interfaz del programa, que es la que ustedes pueden visualizar en su pantalla. Entonces, por defecto, el programa siempre mostrará la última obra que ustedes acaban de ejecutar. Entonces, este es el ejemplo que veremos a continuación. Tenemos una estructura de 5 niveles. También tenemos un nivel adicional definido para la cubierta. En esta estructura veremos la introducción de columnas, un muro de corte, las vigas, diferentes tipologías de losas. Tenemos también una escalera. El sistema de fundaciones también podemos cambiar a superficiales. En este caso también veremos el mismo edificio utilizando cimentaciones profundas. Otra particularidad del edificio es que tenemos solamente muros dispuestos en la dirección X, lo cual proporciona gran rigidez a esa estructura
Veremos los efectos de esos muros, cómo afecta el periodo, los modos de vibrar de mi edificio. Entonces, este es un edificio destinado a oficinas, por lo cual, de acuerdo a las recomendaciones de la norma, debemos elegir las cargas para un edificio de oficinas. Para iniciar con nuestro proyecto tenemos una plantilla creada en AutoCAD. Tenemos nuestro proyecto número 1. Tenemos la geometría en planta de nuestra obra, será la que ustedes pueden ver. Tenemos unos ejes, tenemos la disposición de las columnas con las dimensiones tentativas. Tenemos columnas 40 por 60, rectangulares, columnas cuadradas 50 por 50, una columna circular de 50 centímetros de diámetro. Tenemos la ubicación de estos muros de corte en estas posiciones. Tenemos aquí unas aberturas en la losa. Las dimensiones de las vigas nos indica que será tentativamente una dimensión de 30 por 50 centímetros. También tenemos una abertura en la parte central en la cual irá nuestra escalera, que se encuentra, es una escalera libre, o sea, una escalera en volado. No tiene ningún apoyo intermedio. Será la geometría en planta de nuestro proyecto. En elevación tenemos la altura de cada piso es de 3.15 metros. Tenemos el piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, una terraza y una cubierta que sirve como protección al núcleo de escaleras. Si ustedes es la primera vez que abren CPCAD y no tienen ningún proyecto creado, esta pantalla aparecerá en blanco, en gris. Entonces procedemos a crear una nueva obra, un nuevo proyecto, y nos dirigimos siempre al menú que tenemos en la parte superior. Vemos los menús más importantes del programa. En la parte inferior tenemos las pestañas de trabajo. Nos dirigimos al menú archivo y la opción nuevo. Con la opción nuevo creamos una nueva obra o un nuevo proyecto. Otra opción que tenemos en archivos, si es que queremos abrir un proyecto anterior, es la gestión de archivos. Este nos permite seleccionar archivos de trabajo anteriores. Tenemos la obra, la descripción, la versión en la cual ha sido creada esta obra o proyecto, la fecha. Entonces aquí podemos crear también un nuevo proyecto, abrir un proyecto seleccionado, copiar un proyecto, borrarlo, buscar un proyecto a través del nombre, comprimirlo, descomprimir o enviar por email o compartir ese proyecto en un servidor que proporciona la empresa. Entonces si presionamos nuevo proyecto, crearemos también una nueva obra. Por defecto tenemos este fichero en el cual se grabarán los proyectos que creemos, los nuevos proyectos que vayamos creando. Será en mi caso el directorio G, la carpeta CP Ingenieros, la subcarpeta Proyectos, otra subcarpeta CPK. Se puede cambiar el directorio también en el cual almacenen los proyectos. Colocamos un nombre, será este proyecto número 1, el curso CPK 2016. Siempre todos los archivos en CPK por defecto se guardan con la extensión C13. Entonces todos los archivos que creemos serán guardados o almacenados con esta extensión C13. Luego añadimos una descripción del proyecto que estamos desarrollando, indicando que ese es el
es el ejemplo de la clase número 1. Presionamos aceptar para abrir un nuevo proyecto. Cuando creemos una nueva obra o proyecto, siempre aparecerá esta ventana. Esta ventana nos permite definir cómo realizaremos la introducción de la geometría de la obra. La primera opción será obra vacía, para crear la obra a partir de una plantilla u otro elemento, realizar el dibujo directamente en pantalla. La segunda es importar una obra de CIP 3D. Esto lo utilizaremos en el caso de que queramos nosotros o queremos importar una obra, añadir un edificio de concreto, o de esta obra realizar el diseño de las fundaciones tal vez, o añadir algún otro elemento de concreto o acero. Otra opción, la introducción automática a través de un archivo de XF o de WG. Con esta opción nosotros podemos generar un archivo en AutoCAD. Digamos, a través de capas podemos asignar a unas líneas el nombre a las vigas, perdón, una capa que sean vigas, a las columnas, a seleccionar una región para indicar que esa región es una losa. Entonces de esa forma le indicamos al programa que ese elemento o que esa capa, que esas líneas las reconozca como vigas, que esas líneas de la capa columna sean columnas, que esas superficies de AutoCAD se vuelvan losas. La cuarta opción será introducción automática de un archivo IFC. Esto cuando generemos nuestro modelo en un programa BIM, como puede ser Revit, Allplan o Archicad. Y tenemos algunos ejemplos de cómo realizar la introducción automática utilizando un archivo de XF o de WG, o cómo realizar la introducción de un archivo IFC. Para este caso utilizaremos la primera opción, introducción de una obra vacía. Presionamos aceptar. Y tenemos la ventana de datos generales. Entonces en esta ventana de datos generales seleccionaremos las normas, los materiales, tanto concreto como acero, las acciones. También se puede modificar o revisar las combinaciones generadas de forma automática por el programa. Si queremos introducir cargas adicionales, siempre que nosotros iniciemos el proyecto de un edificio, el programa crea 3 casos de carga. El caso de carga peso propio, carga muerta adicional al peso propio y sobrecarga de uso, cargas vivas. Cuando seleccionemos la opción añadir viento, creará una hipótesis adicional para viento. Cuando seleccionemos sismo, creará una hipótesis adicional para sismo. Si nosotros queremos incluir o crear una hipótesis o un caso de carga de empuje de suelo, lo crearemos a través de esta opción. O tal vez nieve, una carga accidental diferente también podemos crear acá, empujes del terreno, etcétera. Entonces, primero veremos cómo seleccionar la norma para el diseño. Tenemos en la parte superior el nombre del archivo, la descripción de nuestro proyecto y a continuación las normas. Presionamos todo este botón, haciendo clic. Aparecerá una nueva ventana que nos indica que esta ventana sirve para la selección de normas. La primera opción será para seleccionar la norma para el diseño de los elementos de hormigón o concreto. Haciendo clic sobre esta lista desplegable tenemos diferentes normativas. Como comentábamos al inicio, CPK es un programa que tiene bastantes normativas, tanto de Latinoamérica, Norteamérica como de Europa. Este ejemplo, nosotros utilizaremos la normativa ACI 318 del año 2011. Como sabemos, el ACI es una norma genérica para casi todos los países de Latinoamérica.
Incluso la nueva norma boliviana de hormigón se encuentra basada en el ACI. También podemos seleccionar normativa para el acero conformado. Esta se refiere al acero conformado en frío. Aquí en Bolivia es bastante habitual utilizar especialmente estructuras metálicas para cubiertas, galpones, con perfiles conformados en frío. Estos perfiles se obtienen a partir del doblado de planchas de acero. Y la norma que gobierna el diseño de estos perfiles es el ISI del año 2007. En este caso, una de las últimas versiones que tenemos en CPK disponible. Para acero laminado, este será el acero que viene en perfiles. Tenemos también una gran variedad de normas, eurocódigos, de norma ISC, el RFD 86. Y la última norma de diseño es el ISC 360 del año 2010, el RFD de Estados Unidos. También tenemos normativa para el diseño de elementos de madera. En este caso está un poco más restringida. Solo poseemos el diseño por el eurocódigo, norma brasileña o norma de España. También para elementos de aluminio tenemos eurocódigo 9 solamente disponible. Para muros de bloques de hormigón, la única norma disponible es la norma mexicana. Y para losas mixtas, la única norma disponible también es el eurocódigo 4. Entonces, una vez que tenemos seleccionada nuestra norma de diseño, respecto a las normas de diseño, las últimas versiones de normas, como esta versión 2011 de la ACI, 2008, de la norma española, las versiones 2008 también. Las últimas normas, dentro del programa nosotros poseen el editor avanzado. Normas antiguas de versiones como la boliviana CBH 87 y otras normas poseen un editor antiguo. Este editor avanzado es mucho más práctico, nos ofrece comprobaciones bastante detalladas, es muy diferente al editor antiguo. Este editor antiguo lo poseen normas también antiguas como en el caso de Bolivia el CBH 87, en el caso de la CI, la CI 99. A continuación veremos un poco las diferencias que existen entre editores cuando realicemos nuestro ejemplo. Entonces seleccionamos nuestra norma, es el ACI del año 2011 de Estados Unidos. Presionamos aceptar. En la parte inferior tenemos dos cuadros, uno para definir los materiales para el hormigón armado o concreto armado. Al lado izquierdo y al lado derecho tenemos para definir los perfiles de acero, madera o aluminio. Entonces nosotros utilizaremos como materiales para todos los elementos de nuestra estructura un concreto con una resistencia característica o resistencia a compresión F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El acero que utilizaremos para el acero de refuerzo, las barras de acero de nuestro concreto, será un acero con límite de fluencia de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces nos dirigimos a la parte derecha. A través de estas opciones tenemos aquí la calidad del concreto, la resistencia para losas, para fundaciones, para columnas y para muros. Entonces pueden variar la resistencia
de acuerdo al tipo de elemento. En nuestro proyecto será la misma para todos. Entonces seleccionamos un concreto con una resistencia de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para losas, para fundaciones, para nuestras columnas también 210. Para nuestros muros también 210. Seleccionamos la resistencia del concreto para nuestros elementos. Para losas, para fundaciones, para columnas y para muros. Ustedes pueden visualizar nuestra ventana de datos generales. Al lado de la definición de la calidad de concreto para fundaciones tenemos un pequeño botón. Haciendo clic sobre este botón, o si me acerco con el cursor, aparecerá la descripción, me indica que este botón sirve para definir los datos de la fundación. Hago un clic. Entonces esta ventana solamente se aplicará a fundaciones con vinculación exterior. En el programa podemos simular de dos tipos las fundaciones, con vinculación exterior y sin vinculación exterior. Cuando modelamos las fundaciones con vinculación exterior, indicamos al programa que la base de las columnas se encuentra restringida o sea empotrada, y para diseño de las fundaciones solamente se transmiten cargas de la superestructura a la fundación. Y cuando tenemos sin vinculación exterior, entonces estamos modelando las fundaciones, la interacción suelo-estructura a través del módulo de balasto. Entonces, aquí seleccionamos los datos generales para la fundación, pero solamente para los tipos con vinculación exterior. El terreno de fundación podemos seleccionar que el programa realice la verificación del deslizamiento de las zapatas, o podemos omitir esta verificación. Bueno, el programa calcula, en el caso de fundaciones con vinculación exterior, calcula la comprobación al vuelco, al deslizamiento. En la mayoría de los casos no es necesario la verificación del deslizamiento, pero si nosotros queremos podemos incluirlo en nuestro cálculo. También tenemos otros datos muy importantes, los que se encuentran acá. Serán las tensiones admisibles del suelo de acuerdo a situaciones persistentes o a situaciones sísmicas y accidentales. Entonces, en estas casillas corresponde colocar o definir y la tensión admisible del suelo. Esta tensión admisible se obtiene de un estudio geotécnico. Es un valor que debemos tener necesariamente para realizar el diseño de nuestras fundaciones. Y la primera parte, situaciones persistentes, se refiere a las situaciones donde intervienen el peso propio de la estructura, las cargas muertas adicionales y la sobrecarga de uso o la carga viva. Será ese caso. Acá puede incluirse también los empujes de suelo que existen. La casilla inferior se refiere al valor de la tensión admisible del suelo en el caso en el que tengamos situaciones en las que intervienen sísmicas o accidentales. Entonces, si tenemos un valor obtenido del estudio geotécnico para situaciones persistentes, que es el valor que nos proporciona, digamos de 2 kilogramos centímetro cuadrado de tensión admisible del suelo, entonces para calcular el valor de la tensión admisible por situaciones sísmicas o accidentales, la mayoría de las normas nos indican que este valor será por lo menos
el 33% del valor para situaciones persistentes. Nos permiten incrementar el valor de la tensión admisible un 33% o 30%. 1.30 o la tensión admisible. Esto para situaciones sísmicas o accidentales. Entonces se nos permite incrementar esa tensión un 33%. En la parte inferior también seleccionaremos si es que queremos que el programa realice para la verificación y diseño de nuestras fundaciones, considere combinaciones con viento y con sismo. Obviamente seleccionamos estas dos opciones. Si no disponemos de un estudio geotécnico, tenemos un botón, una flecha de color azul. Si hacemos clic sobre este botón, tenemos algunos valores usuales recomendados por CIPECAD de acuerdo al tipo de terreno de algunas tensiones admisibles en el suelo. Acá será tensión admisible para situaciones persistentes y S2, esta columna será el caso de sismo accidentales. Si tenemos un suelo con grava será un valor de 3. Que adoptemos un valor usual de acuerdo a la recomendación de la empresa. Pero nosotros conocemos que los suelos son que el comportamiento de los suelos es bastante complejo. Usualmente no es un tipo de suelo, sino que pueden ser una mezcla de dos suelos diferentes. Entonces siempre debemos recurrir a un estudio geotécnico para obtener estos valores. Bueno, para nuestro ejemplo consideraremos un valor de una tensión admisible del suelo, sigma admisible, de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Que el programa se encuentra, la abreviación KP corresponde a kilopondio, que es lo mismo que 2 kilogramos, que me falta es kilogramo fuerza, obviamente. Después tenemos fuerza entre área. Solamente no coloco acá la abreviación F, pues supongo que es un kilogramo fuerza. Entonces, si adoptamos 2, el valor de la tensión admisible para situaciones sísmicas y accidentales debe ser 2 por el 30%. Tenemos un valor de 2.6. 1.3, 30% por 2, 2.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces tenemos 2 kilogramos centímetro cuadrado para la tensión admisible para situaciones persistentes, y la tensión para situaciones sísmicas y accidentales será 30%, 1.3 por 2. Tenemos 2.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El programa, ¿para qué utiliza estos dos valores? El programa utiliza para realizar el dimensionamiento de las zapatas. Es decir, las dimensiones en planta de las fundaciones dependen directamente de este valor. Entonces, con los valores el programa comprobará y verificará que no se sobrepasen los valores. Entonces dimensiona nuestras fundaciones para obtener valores menores o iguales a los que tenemos propuestos. Presionamos aceptar para guardar los cambios. Entonces es muy importante recordar que tenemos aquí esta opción para definir la capacidad admisible del suelo en nuestras fundaciones
pero solamente se aplica a fundaciones con vinculación exterior. Otra opción, cuando en la parte inferior donde definimos la calidad de concreto para los elementos estructurales, es la opción que nos indica características del árido. Hacemos clic sobre este botón y aquí indicamos nosotros qué tamaño de árido utilizaremos para fabricar nuestro concreto. Esto se refiere al tamaño del árido grueso, o sea, de la grava o gravilla. En edificios es usual utilizar una grava con un tamaño máximo de árido grueso de 3/4 de pulgada. Son aproximadamente milímetros, son 19 milímetros. Entonces estamos adoptando para nuestro proyecto que utilizaremos un tamaño máximo de árido de 3/4 de pulgada o 19 milímetros. Cambiamos el valor, acá será 19 milímetros. Y si tenemos seleccionada la primera opción, indicamos que este tamaño de árido se utilizará para todos los elementos estructurales, para los muros, columnas, fundaciones y losas. O también podemos cambiar, de acuerdo al tipo de elemento, elegir un tamaño diferente de árido. ¿Para qué utiliza el programa este parámetro? Utiliza para determinar la separación mínima que deben tener nuestras barras de acero de refuerzo. ¿Qué sucede si en una viga tenemos nuestro estribo? Tenemos nuestro refuerzo longitudinal y a través del cálculo tenemos que en la parte superior necesitamos 4 barras de 16 milímetros o de 5 octavos. Entonces, de acuerdo al tamaño de nuestro árido, si este es muy grande, entonces esta separación debe ser por lo menos mayor o igual al tamaño máximo del árido que hemos definido. Entonces, en base a esto, el programa reconfigurará esta disposición de armados. Puede cambiar a una disposición parecida a esta. También en el mismo caso de columnas, vigas y losas, utiliza este parámetro del tamaño máximo del árido. Presionamos aceptar. Una vez que tenemos definidas las características de nuestro concreto o hormigón, en la parte inferior tenemos las características del acero. En esta parte serán las barras de refuerzo para el concreto reforzado. En la parte inferior los pernos utilizamos. Estos pernos serán cuando tengamos estructuras 3D integradas para los anclajes o cuando tengamos columnas metálicas. Para seleccionar el tipo de acero, cuando seleccionemos la norma ASEI 318-2011, por defecto tenemos estos 6 tipos de acero que podemos utilizar en esta norma. Estos grados o tipos de acero dependen de la norma de diseño de concreto que nosotros manejemos. Tenemos grados de acero usados en Norteamérica por lo general, hace grado 40, grado 60, grado 75. También tenemos las variaciones para Latinoamérica, el grado 40, grado 60, grado 75, Latinoamérica. Un grado 60 corresponde aproximadamente a un acero con límite de fluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Un grado 75 corresponderá a un acero de refuerzo con un límite de fluencia aproximado de 5.200 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre un grado 60 y un grado 60 en Latinoamérica? La resistencia a la fluencia es similar. La única diferencia es que cuando seleccionemos grado 60,
Aquí las barras vienen expresadas por números. Aquí el número 3, número 4, número 5, número 6, etcétera. Entonces, esta terminología es la manejada en Norteamérica. Nos indica esta barra. Para obtener su diámetro en pulgadas debemos dividir 3 entre 8. Entonces será una barra de 3 octavos de pulgada de diámetro. Es aproximadamente igual a 10 milímetros. Y cuando seleccionemos grado 60 Latinoamérica, aquí las barras vienen expresadas directamente en fracciones de pulgada. Será media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos o 1 pulgada. No se preocupen, en ambos grados de acero podemos seleccionar diámetros métricos. En Bolivia la mayor cantidad de acero que se utiliza viene en los diámetros en milímetros. Entonces seleccionamos nosotros grado 60 Latinoamérica. Y aquí al lado de donde seleccionamos el grado de acero o el tipo de acero que utilizaremos, tenemos un botón, una de las opciones más importantes que posee el programa, es este pequeño botón que es el botón por posición. Entonces, a través de este botón nosotros podemos configurar las tablas de armado, disposiciones y criterios de armado que el programa manejará para el diseño y dimensionamiento de los elementos. Muy importante entonces el botón por posición. Hacemos un clic sobre el botón. Tenemos esta ventana que nos indica el tipo de acero en barras que estamos utilizando en nuestros diferentes elementos estructurales. En la parte superior tenemos las barras, son de grado 60 Latinoamérica. Esto para los elementos de las columnas, tabiques o muros de cortes, por la terminología, no se preocupen, muros o ménsulas. Entonces para las barras longitudinales estamos utilizando un acero grado 60 Latinoamérica. Para los estribos será un acero de las mismas características. Por eso tenemos aquí el botón que dice idem. Características idénticas a las que se encuentran en la parte superior. En la parte inferior tenemos el acero que nosotros utilizamos en vigas, los negativos o el acero superior, el acero inferior o positivos. Las perchas se refiere al armado por montaje que el programa dispone en vigas, el armado de piel, el armado transversal o refuerzo transversal o estribos, también el grado de acero que seleccionamos en losas macizas, casetonadas o nervadas o unidireccionales. Entonces pueden cambiar, si utilizan otro grado de acero para las vigas, presionamos que en el botón podemos seleccionar otro grado de acero diferente. Este puede ser diferente para cada elemento. Podemos dejar todos con el mismo grado. En este proyecto manejaremos para todos los elementos grado 60 Latinoamérica. En la parte inferior tengo un gráfico que me indica que mi acero tiene una gráfica esfuerzo de formación bastante pequeña, que me indica que mi acero de refuerzo grado 60 Latinoamérica tiene un límite de fluencia de 4200 kilopondios centímetro cuadrado o kilogramos centímetro cuadrado. Si selecciono otro tipo de acero, digamos un grado 75, que el programa me muestra que tiene un límite de fluencia de 5250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces modificamos grado 60 Latinoamérica para todos los elementos.
para columnas, para barras longitudinales, para estribos, para vigas y para losas. Si queremos cambiar el tipo de acero que nosotros queremos utilizar en fundaciones, hacemos clic sobre este botón, cambiamos de pestaña a la pestaña de fundaciones. Pues para fundaciones en vigas, en plateas o losas, y en zapatas o en cabezales podemos seleccionar también el tipo de acero de refuerzo que nos convenga. Entonces en este botón por posición, además de seleccionar el tipo de acero de refuerzo para cada elemento, también tenemos otros botones. Acá unos botones de color amarillo y acá otros botones de color azul. Esto en la versión 2017 se reordenó el botón por posición, es un poco diferente a las de versiones anteriores. Antiguamente los botones de color amarillo que ustedes pueden ver, estos nos servían para configurar los criterios y disposición de armado. Y los botones de color azul, que son un icono que representa una lista, estos servían para configurar las tablas de armado. Bueno, en esta versión veremos que esto se reordenó, cambió también esta definición. Antes teníamos separados, acá en columnas teníamos un botón azul para definir su tabla de armado. Entonces si hacemos clic sobre el botón de tabla de armado de columna, directamente es una opción que me indica que puedo definir aquí tabla de armado, criterios de dimensionamiento, disposiciones, esfuerzos, presentación de planos. Entonces todo viene resumido ya en este botón. En versiones anteriores tenemos unas separaciones. Rápidamente veremos, digamos, si presionamos tabla de armado de columnas. Por defecto yo tengo creado una tabla de armado con diámetros métricos, indicando al programa que solamente en diámetros longitudinales puedo utilizar diámetros de 12, 16 o 20. Y mis estribos pueden ser de 8 milímetros o 10. Entonces todos esos criterios de armado se configuran a través de esa tabla. También puedo ver en la configuración o disposición de estribos. Esto veremos más adelante en el transcurso de las clases cómo configurar las tablas y disposiciones de armado. También seleccionamos qué cantidad geométrica mínima puede trabajar el programa, la cantidad geométrica máxima que debe disponer. La mínima será el 1% de acuerdo a la CI y la máxima, de acuerdo a mi criterio, puedo seleccionar que sea un 3%. También puedo elegir qué barras utilizar cuando tengo una barra de 20 en la esquina. Entonces en las caras de la columna podré disponer barras de 12, de 16 y también de 20. La separación máxima de estribos que manejaré cuando tenga barras en la esquina de 20 puede ser 30 centímetros y puedo utilizar estribos de diámetro 8 o 10. Entonces, como tenemos en columnas, también tenemos en vigas. Configurar la tabla de armado para vigas. Mientras más reducidas sean las tablas de armado, es mucho mejor por el programa porque no tendrá muchas opciones para elegir. Tenemos nosotros también un armado más uniforme, más sencillo. Se pueden configurar todos los parámetros de armado, tanto para vigas, para columnas, también para losas. Elegir que sean diámetros métricos o diámetros expresados en fracciones de pulgadas. Entonces es una opción muy importante el botón por posición. Iremos desarrollando esto en las siguientes clases. Presionamos terminar para salir de esta opción. En la parte inferior tenemos el recuadro para introducir las acciones sobre nuestra estructura. Si queremos incluir cargas de viento, hacemos un clic, introducir acciones de viento.
tenemos una ventana en la cual seleccionamos en primera instancia la normativa. Como se dan cuenta, tenemos igual muchas normativas, al igual que en el caso del concreto, el diseño en concreto, tenemos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, el Reino Unido, España, una gran variedad. Entonces seleccionamos la norma, tenemos la de Argentina, tenemos la norma CIRSO 102 del año 84 y la CIRSO 102 del año 2005. Esta es similar a la nueva norma que tenemos nosotros en Bolivia. O también podemos utilizar la norma americana, el AC7 del año 2005, del año 2010. Casi todas las normas de diseño de viento de los diferentes países de Sudamérica se basan en la norma AC. Entonces, pero antes de definir nuestras cargas de viento, un parámetro importante será que el programa no lo calcula de forma automática, será definir esta opción que dice anchos de banda. Esto a través de esta opción nos indicaremos al programa las dimensiones en planta que tiene nuestra estructura, tanto en X como en Y. A través de estas dimensiones que indicamos en los anchos de banda, el programa calcula la carga de viento que llega a la estructura. Pues como aún no tenemos las dimensiones en planta, aunque tenemos la plantilla, podemos calcular de acá las dimensiones en planta de cada nivel o cada piso. Podemos retornar en cualquier instante a esta ventana, datos generales, no deben preocuparse, y podemos definir aquí las acciones de viento. También tenemos las acciones sísmicas, también tenemos una gran variedad de normas de casi todos los países de Latinoamérica. Tenemos la norma boliviana del año 2006, la norma de Ecuador. Esta ventana para la introducción de cargas sísmicas y de cargas de viento es bastante sencilla de utilizar, solamente definiendo unos cuantos parámetros. Tenemos también unos botones de ayuda que nos indican qué significa cada parámetro que debemos considerar de acuerdo a la norma que seleccionemos. Los espectros se pueden seleccionar de acuerdo al lugar en el cual nos encontremos de forma automática. Tenemos una gran variedad de lugares. Si en este caso estamos en Ecuador, o sea, digamos en Manabí, diferentes regiones de esa zona. El tipo de suelo también podemos cambiar. En la parte inferior nos indica qué parámetros o qué características tiene ese perfil de suelo, la importancia de la obra, qué números de vibración va a calcular el programa, puede ser de acuerdo a la norma. Casi todas las normas exigen que el número de modos debe ser tal que debemos alcanzar el 90% de la masa movilizada. Puede ser automático, indicamos qué porcentaje de masa debe ser desplazada, o el número de modos lo podemos indicar también de acuerdo a nuestro criterio. Una opción bastante útil que ofrece el programa, especialmente cuando tenemos edificios con sótanos, es que el programa no considere la interacción de los pisos que se encuentran bajo la rasante del suelo en el análisis sísmico. Esto siempre y cuando nosotros podemos eximir la comprobación cuando tengamos el sótano de nuestro edificio confinado por la masa de suelo en todo su perímetro. También el programa realizará la comprobación, verificación de la cortante basal de forma automática. Todos los parámetros son bastante sencillos de utilizar. Debemos recurrir a cada norma y el programa todos estos aspectos los presenta también a través de listados de obra, un listado con la justificación de la acción sísmica.
En la parte inferior, en nuestro recuadro de acciones, tenemos dos botones. El primero me indica los estados límites o combinaciones. Entonces, de acuerdo a la norma de diseño de concreto ACI 318 del año 2011, para los elementos de la superestructura, para las columnas, vigas, losas, escaleras, y para las cimentaciones también el programa utiliza la misma norma. Entonces, para la comprobación de estados límites últimos o de rotura, utiliza como referencia la norma AC7. Para acero conformado, para acero laminado también el AC7. Para madera, que nos indica el Eurocódigo. El AC7, bueno, nos da las combinaciones básicas que debemos utilizar para el diseño de los elementos tanto de concreto como de acero. Si queremos revisar las combinaciones generadas por el programa para el diseño de los elementos de concreto, presionamos este botón. Tenemos las situaciones o combinaciones creadas por el programa. Entonces, de acuerdo a la C7, tenemos que para cargas permanentes, abreviadas con la letra G en el programa, tenemos, si estas cargas tienen un efecto favorable, un coeficiente de seguridad de 1.4. Si es desfavorable, 1.4, esto para la primera combinación. Para la segunda tenemos 1.2 de las cargas permanentes, 1.6 de las sobrecargas de uso, si es que existen, o si es que tienen empujes del terreno, 0.9 un efecto favorable, o 1.6 un efecto desfavorable. Tenemos todas combinaciones que se encuentran también en el ACE, de acuerdo a los diferentes casos que tengamos. Si tenemos sismo, la primera será 0.9, cuando tenemos acá una combinación, 0.9 las cargas permanentes, más viento en este caso, 1 efecto desfavorable. Tenemos todas las combinaciones generadas por el programa. En el último punto, el programa nos muestra una combinación en estados límites de servicio para verificar la fisuración en el concreto. Esta combinación, si se encuentra en estado límite de servicio, obviamente los factores son menores o iguales a la unidad. Cuando tenemos combinaciones en estado límite último o de rotura, usualmente tenemos los coeficientes son mayores o iguales a la unidad. Casi en todos los casos. Cerramos esta ventana. En la parte inferior también tenemos las combinaciones con las cuales el programa verifica las tensiones sobre el terreno. Eso en el caso de fundaciones. Y también con qué combinaciones el programa verifica los desplazamientos. Podemos revisar que para verificar las tensiones sobre el terreno, el programa adopta estados límites de servicio, generalmente no mayor a las cargas. Todos los coeficientes tienen el valor de 1. Para desplazamientos, de la misma forma, solamente también son combinaciones en estado límite de servicio y tienen un valor de 1. Y el último botón de mi recuadro de acciones será el de hipótesis adicionales si nosotros queremos incluir alguna carga especial no considerada por el programa de forma automática. Entonces, de forma automática siempre el programa nos indica que considera el peso propio, esto no podemos modificar, las cargas permanentes y la sobrecarga de uso. Esto siempre por defecto. Entonces, si queremos incluir empujes del terreno, si tenemos algún muro de sótano en nuestro edificio, tenemos aquí añadir una nueva hipótesis. Presionan este botón, nueva hipótesis, colocamos el nombre, digamos empuje de suelo, aceptar una vez más, y ya tenemos definida esa hipótesis para nuestros empujes del terreno.
Si tenemos viento o sismo, no es necesario crear una hipótesis adicional, ya que cuando nosotros seleccionemos la opción de acción de viento o acción de sismo, estas se crearán de forma automática. Aceptar una vez más. Por último, tenemos dos recuadros al lado derecho, la parte superior, el de perfiles, en el cual definimos las características del acero para los perfiles laminados o armados. Tenemos diversos grados o calidades de acero. Para perfiles conformados también tenemos diversos tipos de acero de acuerdo a la norma ACTM. Bien, para madera pueden seleccionar. En este caso no proceden, utilizaremos elementos de madera. También para aluminio. Y en la parte inferior, el programa también nos permite modificar los coeficientes de pandeo para las columnas o pilares de hormigón o mixtos. Entonces los coeficientes de pandeo por defecto siempre vienen con un valor de 1. En columnas de concreto y mixtas y en columnas de acero. Entonces si dejamos por defecto los valores que tenemos con la unidad, estaremos manejándonos por el lado de la seguridad. Si ustedes tienen situaciones particulares en algunas columnas, se puede modificar el coeficiente de pandeo individualmente para cada columna. Si modificamos los valores de esos coeficientes en esta parte, en la ventana de datos generales, pues modificamos los coeficientes de todas las columnas de la obra. Una vez que tenemos definidos nuestros datos generales, presionamos aceptar, no se preocupen porque podemos retornar nuevamente a esta ventana de datos generales mientras creemos nuestro modelo. Y aquí me aparece una ventana con una información, me dice que es conveniente introducir acciones horizontales de viento o sismo para conocer el efecto P delta, debido a las acciones horizontales, activando el cálculo de los efectos de segundo orden que se indican en el diálogo. En cuanto al factor multiplicador de desplazamientos, es aconsejable leer la memoria de cálculo que posee el programa. Entonces el programa nos recomienda que si nosotros introducimos acciones laterales de viento o sismo, debemos verificar o considerar el efecto P delta. Presionamos aceptar e ingresamos nuevamente al programa. Muchas gracias, que pasen buenas noches, nos vemos la siguiente clase.